Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos en un tema que, tiene siglos de historia, pero busca ser muy actual. Hablamos de la regla de la Orden Franciscana Seglar, la OFS. Queremos entender cómo esta guía, tan antigua, se mantiene relevante hoy. Nos vamos a basar en unos materiales de formación que profundizan sobre todo en el artículo 3 de la regla. La gran pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo estos principios, nacidos allá lejos, con San Francisco de Asís, pueden de verdad guiar a la gente común, a los laicos hoy, en pleno siglo XXI? Es la pregunta clave sin duda. Vamos a ver cómo esa esencia, ese, carisma franciscano, por un lado perdura, se mantiene, pero al mismo tiempo tiene que adaptarse. Y que permite esa flexibilidad. ¿Y qué desafíos concretos ven estos materiales para los franciscanos seglares que intentan vivir esto hoy? Dale, empecemos por lo básico que plantean estos textos. ¿Sigue vigente la regla? Y la respuesta que dan, basada en el artículo 3, es un sí rotundo. Dicen que los pilares, como vivir el Evangelio siguiendo a Cristo, la pobreza, la humildad, la misericordia, la fraternidad, no son cosas del pasado, son necesarias hoy. Pensemos que San Francisco vivió tiempos de mucha desigualdad, mucha injusticia. Ajá. Algo que lamentablemente resuena hoy, aunque las formas sean otras. Claro, y ahí está lo interesante que exploran los documentos. Esa tensión entre lo que permanece y lo que tiene que cambiar, adaptarse. El carisma franciscano parece tener una capacidad notable para ajustarse sin perder su corazón, ¿no? La meta sigue siendo la misma. Seguir a Cristo como Francisco. Pero la forma concreta, el cómo se vive en esos valores en lo cotidiano, eso sí que se tiene que ir ajustando. No es diluirlo, ojo, es aplicarlo creativamente. Dan un ejemplo muy bueno con la pobreza espiritual. A ver, hoy en un mundo que valora tanto el éxito material, la carrera, ¿cómo se vive eso? Lo que explican es que no se trata de ir en contra de las responsabilidades, del trabajo, la familia. No, claro. Sino de cultivar una actitud distinta, un desapego, un equilibrio. Pero resaltan que hay que encontrar la forma de vivirla sin perder esa raíz, esa radicalidad franciscana. Exacto. La adaptación es eso. Tomar la llamada esencial del Evangelio, a ser pobre, humilde, misericordioso, y ver, discernir, cómo se vive eso auténticamente hoy. Y no es una adaptación pasiva, ¿eh? No es solo conformarse. Es una respuesta activa, a veces incluso a contramano de la cultura dominante, del consumismo, del individualismo. Es ser como un signo. Y es importante esto. No es teoría pura. La regla, como la presentan, quiere ser una guía práctica, un camino realista para vivir el Evangelio en el día a día, en la familia, en el trabajo, en las relaciones. Y acá se pone interesante, porque hablan de un llamado a la acción concreta. Ajá. Justicia social, caridad, solidaridad. El seglar franciscano como alguien que no se escapa del mundo, sino que busca transformarlo desde adentro, frente a la desigualdad, la precariedad, incluso la crisis ecológica que mencionan las fuentes. Eso nos lleva a otra pregunta que abordan los textos. Si la regla se adapta, ¿quién marca el rumbo? ¿Cómo se aseguran de que siga siendo fiel al espíritu original? El artículo 3 dice que la interpretación final le toca a la Santa Sede. Ese es un punto central, claro. Tiene que ver con la autoridad y la unidad dentro de la Iglesia. La Santa Sede actúa como, un garante. Su rol es asegurar que, aunque haya muchas aplicaciones distintas y necesarias según el lugar, la comprensión de fondo de los principios franciscanos sea coherente, fiel al carisma. Da una orientación general, ¿no? Y alinea el compromiso del seglar con la Iglesia Universal. Evita que la adaptación se convierta en dispersión. Entendido. La línea general viene de arriba, digamos. Pero, ¿cómo baja eso a la realidad concreta? A los problemas específicos de un país, una región. Ahí es donde mencionan las constituciones generales y los estatutos particulares. Claro. Si miras el cuadro completo que pintan los textos, ves una estructura que busca ese equilibrio, unidad y diversidad. Las constituciones dan directrices más detalladas, universales, y después los estatutos, ya sean nacionales, regionales, traducen eso a lo más específico de cada lugar. Toman en cuenta la cultura, los desafíos sociales propios.
pero siempre, y eso lo recalcan, dentro del marco de la regla y la interpretación de la Santa Sede. Son fruto de un discernimiento de los responsables de la orden en esos niveles. Entonces el mensaje de fondo es que la regla no es para guardarla en un cajón. No es algo abstracto. Quiere tener un impacto real, visible, en todo. En cómo vivís tus relaciones, tu ética en el trabajo, tu participación ciudadana, hasta cómo consumís. No una fe separada de la vida, sino una fe que le da forma a todo. Profundicemos un poquito en eso de vivir la regla en el mundo. Insisten mucho. No es aislarse, sino ser como levadura, transformar desde adentro. Y reconocen que eso es un desafío hoy, con la cultura del consumo, las injusticias, a veces la frialdad en las relaciones. No te piden vivir como un monje medieval, pero sí te invitan a mantener una cierta radicalidad. Esa palabra usan y llama la atención. Un testimonio cristiano claro en tu ambiente. Un eje clave que recorre los materiales es la coherencia. Fe y vida juntas. No alcanza con creer, hay que vivirlo de verdad. Las acciones de todos los días, las chiquitas, tienen que reflejar esa opción por el Evangelio al estilo de Francisco. Dan ejemplos. Vivir la pobreza como libertad para compartir, no como miseria. Practicar la humildad donde todos compiten. Actuar con misericordia donde hay indiferencia. Ser instrumentos de paz. Ser generosos frente al descarte. Y eso aterriza de lleno en el trabajo y lo social, como decías. Hablan de integridad laboral, respeto a la dignidad de todos, solidaridad con los más vulnerables. Pero volvamos a la pobreza espiritual, que es clave. ¿Cómo la describen estos materiales en una sociedad de consumo? Mira, lo interesante es que la desligan de la simple falta de cosas o del rechazo a lo necesario para vivir dignamente. La describen más como una actitud interior, un desapego profundo, una libertad frente al tener, buscar lo suficiente en vez de acumular. Implica usar los bienes que ven como regalos de Dios para todos, con responsabilidad, con generosidad, priorizando lo necesario sobre los deseos que nos crea el consumismo. Es una respuesta consciente a un compromiso ético que, dicen, debe llevar a compartir y a luchar por la justicia, como hizo Francisco, que eligió ser pobre pero trabajó y sirvió. Hablemos ahora de los desafíos en este mundo globalizado. Los textos tocan el tema. Dicen que esta conexión global trae oportunidades, pero también riesgos. Ajá. Mencionan la posible homogenización cultural, donde valores como el individualismo o el consumismo chocan con los principios franciscanos de fraternidad, de pobreza voluntaria. Y ahí llaman al seglar franciscano a ser testigo de unidad en medio de la diversidad, a construir puentes. Claro. Y conectando con eso, los materiales señalan que la globalización muchas veces aumenta las desigualdades económicas, sociales. Frente a eso, la pobreza espiritual franciscana toma una dimensión como de denuncia profética, de solidaridad activa, de compromiso con la justicia. No es solo dar una limosna, explican, aunque sea necesaria. Es implicarse en cambiar las estructuras injustas, en achicar la brecha entre ricos y pobres, en levantar la voz contra la explotación. Otro desafío global urgente que no esquivan, el medio ambiente. Recuerdan, obvio, la conexión de San Francisco con la creación, el cántico de las criaturas. Y eso, interpretan, les da a los franciscanos seglares una responsabilidad especial como guardianes de la creación. Sí, y ahí hacen un vínculo interesante. Pobreza espiritual y responsabilidad ecológica. Cuidar la casa común no es solo ecologismo. Es parte de amar a Dios creador y de esa pobreza bien entendida. Ser administradores responsables de los dones, no dueños absolutos. Y eso se traduce, sugieren, en cosas concretas. Revisar tu propia huella ecológica, fomentar el respeto a la naturaleza, adoptar estilos de vida más sencillos, menos derrochadores, apoyar políticas ambientales, incluso participar en iniciativas de cuidado ecológico. Y en un mundo tan dividido por conflictos sociales, políticos, culturales, ¿qué papel le dan a la fraternidad franciscana? Mencionan a Francisco como hombre de paz. La fraternidad aparece no solo como apoyo mutuo, sino como un motor para construir unidad y paz en la sociedad. Dicen que vivir en fraternidad te llama a promover el diálogo, a buscar la reconciliación, a saber escuchar al diferente, a actuar con misericordia.
La misma vida fraterna, si es auténtica, se vuelve un testimonio de que es posible vivir unidos a pesar de las diferencias. Justamente, paremos un momento en eso de la fraternidad. Los materiales, citando el artículo 2 de la regla, la marcan como algo esencial, fundamental. En una época de tanta soledad, de tanta fragmentación, dicen que la fraternidad es como un oasis, un lugar de apoyo mutuo donde compartir el camino de fe. Insisten mucho en que no es solo un grupo, sino una comunidad viva, una familia espiritual. Y un punto clave que resaltan es que ese apoyo mutuo no es el fin último. Está orientado a crecer juntos en la fe, a la santidad. La fraternidad es el lugar para el acompañamiento, para el discernimiento juntos, donde compartís tus luchas, tus alegrías espirituales, donde recibís y das corrección fraterna, oración, consuelo. Esa dimensión comunitaria, argumentan, es vital para perseverar en esta vocación. Y además de soporte, la ven como una escuela de reconciliación y paz. Siguiendo a Francisco, llaman a los miembros a ser constructores de paz, empezando por casa, por la propia comunidad. Aprender a manejar los roces, los conflictos, con humildad, buscando el perdón, la unidad. Es un entrenamiento constante en misericordia. Y finalmente, algo crucial. La fraternidad no puede encerrarse en sí misma. La presentan claramente como un espacio de misión. Los miembros son llamados a discernir y a trabajar juntos en proyectos concretos, de caridad, de evangelización, de compromiso social. La idea es llevar esos valores franciscanos vividos en comunidad hacia afuera, a la sociedad, especialmente a los que están al margen. La misión franciscana se vive y se potencia juntos. Entonces, intentando resumir un poco todo esto que vimos en los materiales, la regla franciscana seglar, con sus 8 siglos, no se presenta como una antigüedad, sino como una propuesta de vida, dinámica y sorprendentemente adaptable. Ofrece un marco para vivir valores como la pobreza de espíritu, la humildad, la misericordia, la fraternidad. En medio de los líos y desafíos de hoy, consumismo, desigualdad, crisis ecológica, división social. Sí, y las claves de esa vitalidad, según se desprende de los textos, parecen ser una combinación de cosas. Una interpretación fiel al origen, garantizada por la Iglesia. Una aplicación flexible, que sabe responder a lo local, a través de las constituciones, los estatutos. Y sobre todo, una vivencia comprometida, personal y comunitaria, en la fraternidad. Es un llamado a no separar, ¿no? A integrar la fe en toda la vida secular. Y para cerrar, una idea que quizá nos quede dando vueltas, inspirada en esa palabra que usan varias veces, radicalidad. La usan para describir el llamado franciscano, incluso para los laicos, adaptado al mundo. ¿Qué podría significar hoy, para cada uno, vivir radicalmente estos valores? Quizá la verdadera radicalidad hoy no esté solo en los grandes gestos, sino en encontrar en las pequeñas elecciones de cada día, en el trabajo, en la familia, en cómo consumimos, cómo tratamos al que piensa distinto, cómo cuidamos el planeta, una forma coherente y valiente de mostrar esa alternativa del Evangelio que vivió Francisco. Una pregunta abierta, seguro, para seguir pensando.